a la tierra porque nos vamos a las misiones de la Sierra Gorda, las misiones franciscanas de la Sierra Gorda, allá en Querétaro, y bajamos luego a la Huasteca Potosina, que es del cielo a la tierra, es porque van a ver a qué nos referimos cuando lleguemos a la Huasteca Potosina. El tercero va a ser uno que se llama Cañones y Mares, que es el Chihuahua Pacífico y lo que es el sur de la península de Baja California Sur y el Mar de Cortés. El cuarto va a ser México y la Colonia, que es todo el corazón de México, el circuito colonial. Y el quinto, que es del cielo a la tierra, que es lo que es la ruta de Oaxaca, del cielo a la tierra, camino por nuestras raíces, que es el de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Península Yucatán. Bueno, antes que nada, pues mil gracias a todos por su presencia y espero de veras gocen este webinar porque uno aprende cada cosa estudiando para ello, que ni yo, a veces que hasta yo mismo me sorprendo, ¿no? Sofía, si quieres, damos a la siguiente lámina. Bueno, este es un viaje que combina lo que es mucha naturaleza, combina mucha aventura. Vamos a dejar a un lado lo que es el mar. Esta parte no lleva nada de mar, raro en México, pero lleva la parte más selvática y montañosa. La gente que vaya, puede ir cualquier tipo de gente, también de movilidad restringida. Nos adaptaremos a los requerimientos de cada uno, pero es un viaje también que sí pide un poquito de actividad física en algunas de las actividades, no en todas, pero sí en algunas. Visitaremos lo que son las misiones franciscanas, que son de veras fantásticas. Es un viaje de veras lleno de sorpresas porque vamos a ver un poquito de arqueología, vamos a ver la época de la colonia, vamos a ver el Museo del Virreinato y sobre todo vamos a ver esta parte nueva de México, que es, nueva, que se está empezando a crecer, que es lo que es la Huasteca Potosina. Es un viaje que mínimo sugerimos unas 6 noches, realizar en unas 6 noches, porque si no, es un viaje que son mucho tiempo en carretera y no les va a dar tiempo si no van a gozar los lugares si no disponen al menos de 6, 7 noches. Vamos, lo ideal, este es un viaje diseñado como para 2 o 3 familias o un pequeño grupo de 10, 15 gentes, para que se les ponga una camioneta y salgan con el chofer guía. No conduzcan ustedes porque no todos los caminos están bien pavimentados, no todos los caminos son, hay complicaciones para llegar. Entonces, mejor alguien que lleve toda la experiencia de esta ruta y sobre todo que conozca la carretera, ¿no? Si quieres, vamos a la siguiente lámina, Sofía, por favor. Ok, aquí tenemos la ruta ejemplificada en el mapa. La idea sería salir de la Ciudad de México, ir lo que es al pueblo mágico de Bernal un par de noches, luego subir ya a lo que es la Sierra Gorda, a Jalpan. Ya bajamos a lo que es el corazón de la Huasteca Potosina, que es Gilitla y Ciudad Valles, y el regreso es vía San Luis Potosí a la Ciudad de México para hacerlo más rápido, con la opción de que la gente que quiera pasar alguna noche en San Luis Potosí se pueda hacer. Vamos a la siguiente lámina, Sofía, por favor. Ok, en este viaje, a la ida nosotros estamos sugiriendo, a la ida a Bernal, hacer una parada en Tepozotlán. El pueblo de Tepozotlán está básicamente a media hora, 40 minutos de México. Bueno, depende mucho del tráfico, ¿no? Pero es muy importante porque en la época de la colonia, en Tepozotlán, es donde se asientan las escuelas más importantes de jesuitas en su misión, en su afán de la evangelización del pueblo indígena aquí en México. Se funda lo que es la escuela de
de Tepozotlán en el siglo XVI. En el siglo XVII se manda a hacer el templo dedicado a San Francisco Javier, que es un templo precioso con un retablo con lámina de oro, que ahí lo vemos, que es realmente fantástico. Uno es, aparte de lo grande, es la cantidad de retoques, láminas de oro que uno ve. Es riquísimo lo que es el retablo de la iglesia. El museo es bastante interesante, le llaman el Museo del Virreinato. Tiene una gran colección de armaduras, escritos, pinturas, pero todo siempre es alrededor de la época de la colonia. La época de la colonia inicia con la conquista de México en 1521 y termina en 1821, 300 años después, cuando México obtiene su independencia, ¿no? Pero vale la pena conocer este pueblo. Tiene una torre de estilo churrigueresco increíble, y además famoso es porque desde 1963 en la hostería del convento se llevan a cabo las famosas pastorelas, que son de veras preciosas, pero sí hay que tener cuidado de reservar con tiempo porque se acaban muy rápido los billetes. Luego, nuestro siguiente punto es Tula, que quiere decir en náhuatl lugar de juncos o tules, en donde básicamente ahí se asentó la cultura tolteca. La cultura tolteca fue una cultura que emigró a muchas partes de México. El ejemplo más claro es Chichén Itzá, que fue 3 veces construida. La última construcción de Chichén Itzá, que es la que conocemos hoy en día, que está en el castillo, es de un eminente estilo maya tolteca. Es decir, la cuadratura, los niveles, y eso es un estilo tolteca completamente. Y ahí en Tula, el templo principal es el de los Atlantes de Tula, que son figuras antropomorfas de Quetzalcóatl, queriendo decir la estrella del amanecer. Y a partir de ese momento dejamos lo que es ya las visitas del día de salida y nos vamos a dormir al pueblo mágico de Bernal. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, el pueblo mágico de Bernal estará a unas 2 horas de la Ciudad de México. Es un pueblo de los considerados pueblos mágicos. Es un pueblo lleno de color, lleno de vida. Es precioso. Hay que visitarlo temprano para subir a la Peña de Bernal. La Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo, detrás del Peñón de Gibraltar y del Pan de Azúcar en Brasil. Es el tercer monolito más grande con una altura de 276 metros. Y el chiste aquí es poder caminar al primer mirador. La gente que quiera llegar al segundo mirador, digo, sin problema alguno, nada más que sí se necesita un poquito de condición física porque hay que subir muchas escaleras. Mariló, me está diciendo Jimmy Solís que está detenido, que no puede entrar. Ah, no, perdón, un segundito. A ver, un segundito. Ya, ok. Luego, nosotros de ahí les sugerimos también visitar el pueblo mágico de Tequisquiapan con su Basílica de la Asunción. Tequisquiapan es precioso también, es un lugar que se hizo famoso hace muchos años por sus aguas termales. También se lleva a cabo ahí en octubre la Feria del Queso y Vino. Y entre Bernal y Tequisquiapan ahora se pueden visitar algunos viñedos. Está considerada una de las zonas vitivinícolas en México. Está La Redonda, están las bodegas de Freixenet, está incluso las bodegas de Cote, que son a las que nosotros les recomendamos porque están muy bonitas, el paseo es muy bonito y el restaurante es un restaurante de degustación precioso con los vinos de la casa. Dormiríamos esa noche en Bernal y al día siguiente ya nos encaminaríamos, Sofía, si le cambiamos, nos encaminaríamos ya a lo que es la Sierra Gorda. En ruta les sugerimos parar en Pinal de Amoles. Pinal de Amoles es también considerado otro de los pueblos mágicos. Es un pueblo también de colores fantásticos en medio de las montañas.
Y lo que lo hace espectacular este pueblo es que es un pueblo que 350 días al año tiene neblina. Entonces es contrastante ver lo colorido del pueblo cuando de pronto sale el sol y la neblina lo hacen de veras una postal, es precioso. Y luego ya llegaríamos a dormir a Jalpan, a donde les sugerimos visitar la primera misión. Las misiones de la Sierra Gorda son 5, que son Concá, Tilaco, Jalpan, Landa de Matamoros y me falta Tancoyol. Dejamos de visitar lo que es por distancia Tancoyol y Concá, y visitaríamos nada más lo que es la misión de Jalpan. La misión de Jalpan, bueno, todas las misiones las construyeron los indios Pames, los indígenas Pames, se le atribuyen a Fray Junípero de Serra. Aquí en México, en la época de la colonia, llegan muchos frailes, tanto franciscanos como jesuitas, y establecen varias misiones. A Chiapas se va, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, a lo que es Michoacán se va Vasco de Quiroga, a lo que es Baja California y Sonora se va Quino, el padre Quino, y lo que es en la zona de la Sierra Gorda se establece Fray Junípero de Serra, que era mallorquí, y se le atribuyen a él la arquitectura de las misiones, pero no, realmente la arquitectura, él llega 20 años después de que se empiezan las misiones que inician los indios Pames, desde luego dirigidos por algún fraile español que venía a la evangelización. Bueno, posteriormente seguimos, al día siguiente visitamos la misión de Landa de Matamoros y la misión de Tilaco. Son famosas también las misiones por sus escudos. Por ejemplo, el escudo de Jalpan de Matamoros es del águila bicéfala, la de Tilaco es la de, no recuerdo un nombre de teólogo francés, y era María Jesús Agreda, una monja, y la de Landa de Matamoros es de unos angelitos guapangueros en su escudo. Y después de la visita, si tienen más ganas de visitar las otras 2 misiones, sí requeriríamos de otra noche adicional ahí pudiendo dormir ya sea en Jalpan o en Concá. En Concá hay un hotel, está el Hotel Misión, y chistoso porque desde que entras todo está lleno de frailes y la música es gregoriana y cantos gregorianos, o sea, te hace todo como si estuviera realmente en una misión. Pero ya a partir de aquí dejaríamos lo que es la Sierra Gorda y ya nos bajamos a lo que es el inicio de la Huasteca. Y ya le cedo la palabra aquí a Sofía, que nos va a hacer la introducción a lo que es ya la parte conocida como la Huasteca. Tu micrófono. Silenciada, sí. Ya, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Pues llegamos a la parte de la Huasteca Potosina, pero les quería contar antes de literal entrar a la Huasteca Potosina sobre lo que es la región Huasteca. La región Huasteca es toda una zona enorme que corresponde a 6 estados de la República. Va desde el sur de Tamaulipas, mucha parte de Veracruz. De hecho, la Huasteca veracruzana es la más amplia, es el estado que más zona de Huasteca tiene. Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y una partecita muy pequeña del norte de Puebla. La Huasteca, bueno, en primer lugar, el nombre Huasteca, que el otro día estábamos platicando y Nacha nos contaba que alguien alguna vez le dijo que si Huasteca venía de agua azteca, pues tendría sentido, pero no viene de ahí. Viene de la palabra Huextecatl, que es en náhuatl, que significa como sonaja o caracol pequeño o sonaja de caracol, por el sonido de la zona, que tiene también muchísimo sentido por los ríos. Pero el origen es todavía mucho más interesante, porque si nos echamos para atrás, resulta que los huastecos tienen como un nexo innegable, según la antropología, con los mayas. Que llegaron los mayas por las playas de Veracruz y se empiezan a instalar en toda esta zona que es muy tropical, muy verde, muy rica en vegetación, y va desde la playa de Veracruz hasta las llanuras de la Sierra Madre. Se instalan ahí y por mucho tiempo lo ocupan, hasta que se ven obligados a dejar la zona
y se van hacia el sureste, que después es lo que conocemos como la gran civilización maya, lo que florece como civilización maya. Pero resulta que dejan a mucha gente en esta zona huasteca y poco a poco pues se van mezclando con otras culturas mesoamericanas de la zona, los otomíes, los tepehuas, los aztecas después llegan a invadir, y los huastecos terminan siendo como una mezcla entre muchas culturas mesoamericanas. Gracias al legado de todas estas culturas, sabemos cuál pudo haber sido la fauna rica del lugar, porque usaban sus pieles y sus plumajes como para rituales o incluso para uso estético de vestimentas, pues lo que conocemos de los aztecas, jaguares, ocelotes, águilas, guacamayas, pericos, que son animales que incluso viven todavía en la zona. Y de flora, bueno, ni se diga, hay muchísimas frutas y verduras que crecen en la región, tubérculos también, muchísima yuca, jícama, frijol y maíz, calabazas, calabacines, o sea, es una zona muy rica, llena de naturaleza. Y esta naturaleza en su máximo esplendor es lo que hace tan famosa y tan atractiva la Huasteca. La Huasteca Potosina es la más famosa, que es de la que les vamos a hablar ahorita. Bueno, lo primero que hay que visitar es Xilitla, que es un pueblo donde se quedarían por lo menos una noche. En Xilitla lo más importante que ver es el jardín de Edward James. Quizás unos ya hayan escuchado de él y quienes no, entonces se preguntarán qué hace ahí un jardín con un nombre extranjero. Pues resulta que Edward James era un poeta, un escultor, artista, pero más que nada era multimillonario y era muy excéntrico. Era un amante, un fanático del surrealismo. De hecho, conoce a muchos surrealistas famosos como Luis Buñuel, que le propone un proyecto y Luis Buñuel lo batea. Conoce a Dalí, que al final terminan peleados porque Edward James llega a Nueva York para diseñar el pabellón de la Feria Mundial de Nueva York, y con ese proyecto algo sucede con Dalí, entonces el caso es que se pelean. Conoce a Magritte, que de hecho hay pinturas de Magritte en las que sale retratado Edward James. Y total, que conoce a mucha gente, tiene un afán por ser parte del movimiento surrealista, y cuando llega a México, invitado por un amigo con el que había estudiado en Oxford, conoce la Huasteca Potosina y decide que es el lugar ideal para hacer un nuevo proyecto simulando el Jardín del Edén. Se inspira con todos estos ríos, con las cascadas, con tanto verde, o sea, una explosión de naturaleza. Se inspira para hacer... Ay, ¿me escuchan bien? Sí, pero... ¿Ahí? ¿Ahí sí lo ven? Perfecto. Ay, perdón. Bueno, las fotos que salen en esculturas es lo de Edward James. Ahorita les cuento los otros dos. Entonces se inspira con toda esta explosión de naturaleza, de cascadas, de ríos, de animales y aves en el jardín de Adán y Eva, y decide construirlo, por supuesto, surrealista. Es un jardín que se puede visitar, que tienen que visitar si están ahí. Es pues surrealista, estás en medio de la naturaleza, hay escaleras en espiral, hay túneles, hay pasadizos, es una combinación entre arte, escultura, arquitectura y naturaleza. Eso es algo que no se pueden perder. Otra cosa son los sótanos. Estos sótanos están cerca del pueblo de Aquismón, que es un pueblo que está como a 1 hora de Xilitla, y son abismos naturales. Son unos de los 6 abismos más profundos de la Tierra, o sea, literal son cavernas, huecos. El sótano de las golondrinas, que es más grande, mide casi 580 metros, y el de las guaguas, que es el que está arriba, mide como 480, o sea, son enormes. Y la atracción más padre de esto es que en el amanecer y en el atardecer se pueden ver
en vuelo sincronizado cómo salen y entran las cotorras, las golondrinas. El sótano de las guaguas, que es el más común para visitar, también tiene como un salón en donde se puede entrar y se llama el Salón de las Guaguas, y desde abajo ver cómo salen las golondrinas. Esto es el inicio de la entrada a la Huasteca Potosina. Si seguimos más adelante, llegamos, voy a cambiar la slide. Bueno, desde Xilitla, antes de movernos de Xilitla, también hay un parque de aventura. O sea, estas son algunas de las actividades que se pueden hacer en la Huasteca Potosina. Se pueden hacer estas sky bike, que es vas en tu bici prácticamente volando sobre las cascadas, puedes hacer tirolesa, se puede hacer rappel, hay un puente colgante que vas caminando, como el niño que se ve acá, y también hay bicis dobles. Para hacer hay muchísimo. Y estas son algunas de las fotos que les tenemos para que tengan una idea. Y Marilo también les va a contar sobre los otros sitios que se tienen que ver en la Huasteca Potosina. Bien, bueno, entonces ya entrando a la Huasteca hay muchísimos lugares, de mucha naturaleza, entonces es muy padre porque se respira pues un aire muy fresco y hay muchas actividades diferentes que, o sea, que varían, ¿no? Y que pueden hacer. Entonces en la primera foto, que es la de la primera la de arriba a la izquierda, perdón, son las cascadas de Tamazopo. Es un lugar en donde, o sea, estas cascadas están completamente llenas de vegetación y no están pobladas, o sea, no hay ninguna casita, ningún nada. Entonces es muy padre porque no se escucha más que la naturaleza, los animales que estén por ahí y así. Y es muy, muy padre porque, yo hablo, soy Marilo Rojas. Este, Hola. Em, entonces en la cascada de Tamazopo se puede nadar y es un lugar de mucha tranquilidad, porque como les digo, como no está poblado, em, es muy tranquilo, el agua es muy calmada y así, entonces se nada muy, muy a gusto. Después en la segunda foto, que es la de arriba a la derecha, es un lugar que se llama Minas Viejas, es una cascada muy, muy grande, que son como 50 metros, igual llena, llena de vegetación, y se desciende como en paralelo a la cascada, se desciende en rapel. Entonces es súper padre porque vas bajando y pues escuchas la cascada ahí, es al lado de ti y la naturaleza y todo. Mientras vas bajando por la piedra, ¿no? Todo esto obviamente es con medidas de seguridad y los guías te van diciendo, o sea, tienes equipo y todo, ¿no? Em, para, pues para tener cuidado. La siguiente es la cascada de Micos, que es la que está abajo a la izquierda. Esta es una cascada muy singular porque es una sola que va bajando, pero tiene diferentes niveles. Entonces, o sea, es la cascada y se hacen como diferentes pozas al final de las cascadas. Pero como les digo, tienen diferentes niveles, puedes brincar de una a otra. Entonces es muy padre porque pues vas brincando, obviamente lo mismo los guías te van diciendo dónde sí, dónde es un poco más peligroso y no se puede y tal, pero es muy divertido porque vas brincando hacia las diferentes pozas que hay, ¿no? Y se llama micos porque la zona está llena de monos, son unos monos que así se les dice micos, entonces pues con suerte los pueden escuchar o ver quizá ahí alrededor de las cascadas. La siguiente, que es la abajo a la derecha, se llama el Puente de Dios, que es una caverna, pero, o sea, la cascada es hacia adentro de la caverna, entonces es muy padre porque también se puede nadar y se ven como las estalactitas y todo, pero con una entrada de luz, porque pues como es caverna, tiene nada más una pequeña entrada de luz y hacia adentro la cascada, que también se ve muy padre. Y siguiendo adelante, las siguientes actividades se hacen en un lugar que se llama el río Tampaón. Y tiene cosas también muy diferentes, ¿no? Por la primera de la izquierda, la de arriba, es rafting en los rápidos del río. Entonces, muy padre porque se suben en grupo a las balsas y van, pues, ahora sí que rápido en el río, y es muy padre porque vas ir cruzando todo el río. Este, y luego la de abajo ya no es en balsa, sino es en una canoa
una tipo canoa que se llama panga, y ese se llama la Cueva del Agua. Tiene como 45 metros de profundidad, y entonces es mucho más tranquilita y vas por la cueva viendo y se hace como un ambiente así como más místico y el agua se ve muy, muy, muy azul, muy clara y hay espacios en donde puedes bajar a nadar, que también es una zona de mucha tranquilidad y muy así a gusto. Y la siguiente, que es la de la derecha, se llama la Cascada de Tamul, que esa cascada mide como más de 100 metros de altura. Obviamente de ahí no se puede brincar, pero se puede nadar alrededor de la cascada, o sea, abajo ya en el término de la cascada, y ahí también pasan al lado con la panga, ¿no? Con la misma canoa que entran a la Cueva del Agua, pueden pasar al lado de esta cascada, que obviamente es pues, súper imponente, porque imagínense 100 metros de alto, pues es muy, muy, muy alto. Y bueno, todas estas actividades son pues diferentes gustos, diferentes cosas, pero todas se hacen en la Huasteca. Y lo que es muy característico es que todo está muy rodeado de vegetación, el agua es completamente cristalina, muy turquesa, entonces se siente muy, o sea, es de mucho contacto con la naturaleza y pues hay para todos los gustos, unos más intrépidos, otros pues más o menos, entonces también muy padre, aventura. Y siguiendo con Sofía. Aquí estoy. Bueno, todas estas actividades de las que Marilu les contó se hacen desde Ciudad Valles. Quedarse en Ciudad Valles dependería de la cantidad de actividades que quieren hacer, porque pueden quedarse 3 noches, 4 noches, 5 noches, o sea, ahora sí que es dependiendo del tiempo que tengan y qué tantas cosas quieran hacer. Y como Nacho les explicó en la ruta, o sea, ya de Ciudad Valles pueden regresar a Ciudad de México o bien pasar a San Luis Potosí. San Luis Potosí es la capital del estado. Es una ciudad muy bonita, era un centro minero de oro y plata. Tiene edificios coloniales. Bueno, es importante, es una ciudad más grande. Y algo que no se pueden perder en San Luis Potosí es la gastronomía. No se pueden perder las enchiladas potosinas. Son para los catalanes que tenemos por ahí. Son como unos tacos naranjas, pican un poco y se comen con como quesillo, con crema. También en San Luis Potosí son famosos unos tamales con hoja de plátano. Bueno, pues vale la pena. Si tienen más tiempo, está muy bien para visitar. Y ya de ahí volver a Ciudad de México. Para terminar, espérenme, es que me sale aquí, listo. ¿Sí ven la presentación? Ahí está, es que se me traba, listo. Para terminar, queremos terminar con esta frase que dice, comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Es una frase de San Francisco de Asís, a quien corresponden pues todas las misiones de las que les platicó Nacho al principio. Y también creímos que era una frase muy ad hoc a los tiempos de ahorita, para compartirles nuestro ánimo y pues tener paciencia, que vamos a salir de esta todos. Ahora sí, dejamos espacio para preguntas, para respuestas. Antes de que abran los micrófonos, Mariló, sí me gustaría nada más volver a insistir en el nuevo enfoque que tiene la empresa. La empresa se ha comprometido a partir de esta época que estamos viviendo de pasar a ser una empresa socialmente responsable, una empresa enfocada a lo que es el turismo comunitario, el turismo sustentable y promocionar los negocios locales. De veras, yo creo que es momento les insisto, todos nos tenemos que tomar de las manos, porque de esta salimos todos juntos o nadie sale. Entonces, sí, este nuevo enfoque que se le está dando a la empresa es insistir un poquito vamos a dejarnos ya de la Gruta Azul en Capri. Aquí tenemos a la Gruta del Agua, tan fantástica como en Italia, pero la tenemos aquí en México. De veras, México es un mundo en sí mismo y hay que aprovecharlo. Vamos a abrir ahora, sí, lo que son la sesión de preguntas y encantado de escucharlos.
Cualquier duda, aquí estamos. Mariluz, vamos a ir leyendo sus preguntas y también tienen aquí tienen aquí nuestros datos de redes sociales, de contacto. Hay un ruido por ahí. Sí, se escucha muy fuerte. Sí, aquí yo quiero aprovechar que que lo vi conectado a Gerardo Flores y después a Pedro Miguel, que Pedro Miguel es la persona que se aventó esta inversión tan fuerte allí a lo que es la zona de la Huasteca, y a Gerardo que nos platique el proyecto que trae en lo que es al final de la Sierra Gorda, en el pueblo, el llamado pueblo fantasma, el que fue en alguna vez el pueblo fantasma de Mineral de Pozos. Gerardo, si nos quieres platicar un poquito del proyecto que tienes ahí, encantados de escucharlo. Gracias, Nacho. Yo encantado, y además, ahorita preguntaba, y aquí yo estoy viendo ya los datos para mandarles la presentación de Mineral de Pozos. Mineral de Pozos es un pueblo realmente, pues digo, padricísimo. Mucha gente le están empezando a llamar el nuevo San Miguel de Allende. Y realmente lo importante de Mineral de Pozos es que era el ombligo de la República Mexicana. De hecho, se llegó a llamarse Ciudad Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz quería que fuera la capital de la República Mexicana, y es una locura, la verdad. Hay alrededor de 32 haciendas, cascos viejos, porque eran las minas más importantes de Latinoamérica durante 100 años. Resulta que en 1908, 1912, por ahí, le pegaron al manto freático y las minas se inundaron, y entonces se convirtió eso, la gente se empezó a ir porque ya no había manera de sacarlo, y la gente se empezó a ir y se convirtió en un pueblo fantasma. Hasta 1970, donde pues empezamos a regresar a Mineral de Pozos. Hoy Mineral de Pozos ya es un pueblo de alrededor de 2.500 gentes, es pueblo mágico, y estamos desarrollando 1,100 y cacho hectáreas alrededor del pueblo, ¿no? Con una comunidad sustentable, con muchas cosas que hacer. Está la ruta más impresionante, más larga de bicicleta, de montaña. La verdad es que hay muchísimas cosas que hacer, y estás a un paso de lo que acaban de presentar ustedes, que es la Huasteca, y es lo que al final de la Sierra Gorda. Entonces, encantado, y si quieres lo que voy a hacer es mandarte la presentación, y a lo mejor podemos incluir en alguno de tus futuros comentarios, ¿no? Me encantaría, y en caso de que alguien quisiera más información, encantado se la hago llegar. Está silenciado, Nacho. Por supuesto, Gerardo. Todo lo que sea turismo comunitario es una apuesta que estamos haciendo nosotros como empresa para el futuro. Sí, de veras es el momento de cambiar ese chip que tenemos, todos, de veras, para hacer un mundo mejor para habitar, de veras. Es increíble. De los webinars que hemos tomado, 8 de cada 10 webinars tocan esta parte de comunidad, sustentabilidad, renovación, y de veras hay que insistir en ello, combinado, claro, con la parte histórica, con la parte que siempre se tiene que visitar, pero sí concientizar también al viajero, hacerlo un viajero más responsable, ayudar a impulsar de veras a lo que es las comunidades locales, los negocios locales. Esto es una zona que México como país tiene que salir adelante, de veras, apoyándonos esta industria tan golpeada, no nada más en México, sino en todo el mundo, como es el turismo. Es la única forma que de verdad nos va a sacar adelante. Entonces, Sofía, si nos quieres leer algunas de las preguntas que hayan hecho, por favor. Sí, bueno, nos escribió Jimmy, que ya se fue, que nos manda saludos, y voy desde arriba. Me estaban diciendo que la presentación se veía a la mitad. Disculpen por eso. Luego Gerardo Flores ya nos contó. Perfecto.
La mejor experiencia de Daniela, un viaje organizado a Chiapas. Luego Rebeca pone, me conecté tarde, quisiera conocer. ¿Cuántos días es lo recomendable para este viaje y costos? Mínimo tiene que ser 6 noches, ¿eh? Mínimo tiene que ser 6 noches, Rebe, porque así como lo montamos, te puedes ir directamente a la Huasteca Potosina sin pasar por las misiones de la Sierra Gorda, pero les insisto, estamos apostándole a un turismo para que conozcan bien lo que es toda esta zona. Toda esta zona. A mí de veras me pone a temblar, me pone mal luego tantas veces que platico con tanta gente en este caso, mexicanos que, como dicen, Casa Herrero y Asadón de Palo, que no conocen su país. Y de veras, la Huasteca Potosina es un lugar mágico, es el Chiapas, que Chiapas tiene su encanto, la cultura indígena, todo esto, pero es el Chiapas hace 25 años, virgen, completamente para explorar bicicletas, todo esto, Gerardo, sí estamos interesadísimos en que nos mandes toda la presentación y apoyarnos porque es un lugar fantástico. En la Sierra Gorda, las comunidades, Rebe, hay que ir. Entonces, es un viaje que mínimo te pide unas 6 noches, mínimo, como mínimo, para poderlo... Oye, y quizá a lo mejor remarcar, Nacho, que la zona, digo, obviamente el estado de Guanajuato, ahorita tiene unos problemas fuertes en lo que es seguridad, pero realmente eso está hacia, ¿qué te voy a decir? Hacia el suroeste. Sí, es el triángulo. O sea, el triángulo, pero la parte norte, o sea, todo lo que es Querétaro, la Sierra Gorda, la parte norte de Guanajuato y hacia la Huasteca Potosina son lugares súper seguros. O sea, la verdad es que no hemos tenido un mayor problema y además remarcar que últimamente los protocolos de higiene y de seguridad contra el COVID son impresionantes. O sea, la verdad es que llegas a los hotelitos, llegas a las misiones, llegas a los lugares y todo lo tienen súper bien organizado conforme a protocolos de higiene. Entonces, creo que vale la pena remarcarlo para quien lo quiera aprovechar, pues es mejor, ¿eh? Así es, leí rápidamente una de las preguntas de Miriam Singh, nos acompaña, que dice, ¿qué tal es la seguridad en esa zona? Ahorita, desafortunadamente, Guanajuato como estado, tiene una zona que le llaman el Triángulo del Huachicol, que es aquellas que están robando gasolina a través de los ductos, que es la zona comprendida entre Irapuato, Celaya y Salamanca, que como bien dice Gerardo, eso está al suroeste del estado. Aquí están Gori y Miriam, que estuvieron en México. Nosotros estuvimos el año pasado en San Miguel, Guanajuato, todo, manejándonos por ahí, pero sin problema alguno absoluto en esta zona. La zona sí es un poquito más complicado ya lo que es el suroeste, pero lo que es esta zona sí es completamente segura, no, vamos, sin ningún problema de circular por ahí, ¿Algo más? Sí, nos pregunta Dolores Sánchez que si se necesita una guía para visitar las misiones. Siempre es bueno conocer, hacerlo con algún guía, pero nosotros tratamos siempre de utilizar a los guías locales. Insisto, con el nuevo proyecto de apoyar a las comunidades locales, ellos son los que aparte se saben las historias, las anécdotas, las leyendas de cada lugar que enriquecen cualquier viaje. Entonces sí, para las misiones sí sugerimos sobre todo el entendimiento de cómo se hicieron una por una, por qué le cuelgan la medalla a Fray Junípero de Serra, pero vamos, es muy bonita toda esa historia, Jorge Damián dice, felicidades a mis amigos Tony Pérez, gran equipo de profesionales y excelentes personas. Muchas gracias a ustedes. Miriam pregunta lo de la seguridad, que ya respondiste. Enrique Valdés, ¿se visitan aguas termales en la ruta? En la ruta está Tequisquiapan, donde hay aguas termales. En Tequisquiapan. Pero hasta esa parte que yo recuerde, mira, yo fui hace muchos años, que yo recuerde solamente Tequisquiapan,
A lo mejor cerca de ahí, pero no, en lo que es en la Huasteca, es natural las aguas que tienes para nadar en los ríos. ¿Mm? Está Miriam también pregunta ¿cuándo es la mejor época para visitar la Huasteca? La Huasteca, ahí, contrario a Yucatán, que decimos que mayo, junio no fueran a Yucatán porque hace demasiado calor. Mayo, junio son extraordinarios meses porque son los meses que no ha habido lluvias. Octubre, noviembre llegan a ser grandes meses. Verano, lo malo es que te puedes encontrar, es nuestra época de lluvias. Invierno sí puede llegar a ser muy frío, muy frío sobre todo muy fría. la Sierra Gorda. La parte de la Sierra Gorda, no tanto lo que es no tanto lo que es la Huasteca, pero sí la Sierra Gorda. Aquí vi rápidamente una pregunta de Jorge Damián. Es que creo que yo, Jorge, te metiste un poquito tarde. Sí, precisamente invitábamos a todos en uno de los días, el segundo día, que cuando se quedan a visitar Tequisquiapan y Bernal, mencionábamos que hay varios viñedos alrededor de esa área, que ya esta zona detrás del Valle de Guadalupe es la zona vitivinícola más importante de México, la segunda zona vitivinícola más importante. Entonces sí, sugerimos la visita de uno de estos viñedos. Sé que a lo mejor para España no les suena muy atractivo, porque ya tiene La Rioja y el, ¿cómo se llama? El Priorat y el Montsant y todos los lugares, entonces, pero sí, es un lugar muy bonito, y sobre todo por ejemplo, esta casa de Cote es espectacular, fantástica, porque la visita y la comida es muy buena, muy buena. Luego, Gabriela Barrios nos dice que buenísimos los consejos, que gracias que bien por el proyecto de viajar a México y nos agradece. Pero en serio, gracias a ustedes, nos animan y nos hacen estudiar más y buscar mejores alternativas para conocer México. Así que gracias a ustedes. Luego, Dolores Sánchez pregunta que qué tipos de alojamientos hay, que si son hoteles grandes, Airbnbs. No, todos los hoteles que se utilizan siempre bajo el mismo perfil que utilizamos los hoteles en la agencia hace muchos años, son hoteles pequeñitos, hoteles locales, hoteles artesanales, que hay de 3, 4 y 5 estrellas. Nunca utilizamos hoteles de cadena, o si es una cadena que sea cadena, en este caso ahora sí enfocado 100% a que sea cadena mexicana. Los hotelitos pequeños, boutiques que hay, por ejemplo, en Bernal, son preciosos, son fantásticos, son estilo como con un toque de mucha piedra medieval, tienen como un toque medieval, son muy bonitos, pero siempre son hoteles. No, Airbnb no recomendamos porque sobre todo Airbnb es una empresa que trae muchísimos problemas ya. Ahorita económicamente han despedido a miles de gentes y no sabemos si es un proyecto, o sea, es una línea que vaya a seguir en el futuro. Es uno de los negocios más castigados por esta pandemia, ¿no? Por su modelo de negocio. Pero sí, los hoteles siempre son pequeñitos y les repito, hay de 3, 4 y 5 estrellas en todos lados, ¿eh? ¿Otro más, Sofía? Respecto a eso, yo quería comentar que en la pregunta de Rebe, soy Merche. Una cosa que quiero comentar que en la pregunta de Rebeca, ella preguntaba también qué tiene y pues ya ha quedado contestado de alguna manera. Hay opciones de hoteles, cada uno elige un poco el estilo del viaje que quiere. No son cosas obligadas, el viaje se organiza a medida del pasajero. Por eso no podemos dar un precio. Así es, sí, eso, ahí sí es complicado dar precios, porque sí, como todo es a medida, vemos ahí las necesidades, qué parques quieren visitar. Les repito, los parques nuevos que están aquí en la Huasteca Potosina son 3, uno que está en Gilitla, otro que está en Cascada Amicos y el otro que está en el Naranjo. En los 3 hay diferentes actividades. Estas sky bikes dobles o sencillos, de veras son únicos en México. Las tirolesas son de veras espectaculares porque cruzan las cascadas, los ríos, con unas vistas de veras maravillosas. Se puede hacer paddle boat en alguno de ellos.
vamos, es un lugar de veras muy, muy, muy aventurero. Les repito, no todos pueden participar en todas las actividades porque hay algunos requerimientos, pero considerando familias desde 7, 8 años ya pueden participar en cualquier actividad. ¿Algo más, Sofía? Sí, Chris de Jur pregunta, espero haberlo pronunciado bien, que cuando decida volar hasta México y que que finalmente cuando pueda volar y venga, le gustaría aprovechar mucho el vuelo y abarcar el máximo territorio que se pueda, dependiendo de los días de vacaciones y el presupuesto. Que si hay alguna opción de empalmar esta zona, o sea, la Huasteca, con algunas de las otras que montemos en los próximos días, supongo que en los próximos webinars. Claro que sí, Cris. Esto, en la Huasteca se puede hacer una combinación perfecta con toda la parte colonial de México. Les repito, la época colonial del virreinato en México es cuando se consuma la conquista de México en 1521 a la independencia, que es exactamente 300 años después, que es en 1821. Pero esta parte histórica de México de veras es preciosa. Es cuando se hacen las grandes ciudades, Morelia, Guadalajara, se fundan Querétaro. Querétaro, por ejemplo, tiene una historia fantástica, que es ahí a través de las tertulias y obras de teatro es donde se empieza a gestar todo el movimiento independiente. El siglo XIX es un siglo muy convulso en la historia de México. En el siglo XIX, se obtiene la independencia, pero luego tenemos la invasión de Estados Unidos. México pierde la mitad de su territorio. Perdemos Texas, Nuevo México, Arizona y California. Imagínense, Silicon de la Reforma. No se nos olvide, también en el siglo XIX se dan los dos únicos imperios que hay en la historia de México, que es el primer emperador, que fue Agustín de Iturbide, acabando la consumación de la independencia, se declara emperador de México. Y el segundo emperador es cuando tenemos la segunda invasión francesa y Napoleón III impone a la Casa de los Habsburgo, y es cuando llega Maximiliano y Carlota. Son dos imperios y son a lo mejor datos que mucha gente sabe, mucha gente no lo sabe, pero son todos estos datos cuando lo empiezas a analizar el circuito de la colonia y te empiezan a platicar de la historia de la Alhóndiga de Granaditas, la fundación de Morelia, que se llamaba Valladolid. Todas las ciudades en México pues eran como una extensión de España. Entonces, ya luego les cambian los nombres, pero Mérida, Guadalajara, Valladolid, todos esos nombres venían de España. Y vamos, esta es la tercera etapa de México, a donde a partir de la independencia, yo siempre he dividido la historia de México en esas tres partes: la parte precolombina, la parte de la colonia virreinal y la parte ya moderna, como en la Ciudad de México está muy bien ejemplificada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces, pero sí, Cris, ese se puede combinar perfectamente con el circuito colonial. Y también, si en dado caso ya no te interesa tanta la ruta colonial, etcétera, nos podemos de ahí un vuelo a Oaxaca o un vuelo estás a vuelos de 45 minutos y vuelo a Mérida, Yucatán, y ya cambias de escenarios y de otros aires. Aquí la parte que es muy interesante es que de veras entender a México como país, que es un país que tenemos de todo, tenemos de veras 2 océanos, tenemos 5 o 6 marilos, son de los 6 ecosistemas, y 5 ciudades coloniales preciosas, arqueología, bueno, ni se diga, playas ni se diga, entonces, flora y fauna, tremendo. Entonces, de veras, yo los invito a hacer conciencia a los que estamos aquí y considerar de veras a México, nosotros mexicanos, a nuestro próximo destino, y a ustedes que tenemos la fortuna de que nos estén viendo desde el otro lado del charco, que de veras hay otras cosas, no nada más, empiezo y insisto, México no nada más es la Riviera Maya, México es todo un pastelote, la Riviera Maya es la cerecita del pastel, pero México es una tarta de este tamaño enorme.
Entonces, sí, no sé si hay otra pregunta, mi querida Sofía. No, pregunta creo que ya no. La de Querétaro de los viñedos, que ya lo respondiste. Y todo lo demás son agradecimientos, felicitaciones, que de nuevo gracias a ustedes, que quieren venir a visitar, que quieren hacer recorridos por todo México. Y sí, lo que dice Jorge Curiel, que es algo que sorprende a los extranjeros, el tamaño de México, la variedad de escenarios, de historia. Es un país con mucho para aprovechar. Jorge, aparte de ser amigo personal, es arquitecto y guía. Es un cuate que es una enciclopedia andando. De veras. Es un gusto siempre recibir sus comentarios porque es una enciclopedia. Bueno, pues al revés, mil gracias a todos ustedes. De veras, con tiempo les avisamos del siguiente webinar. Sustentablemente, y gracias de veras por su tiempo, se los agradezco y lo valoro como nadie, ¿eh? Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias y síganos igual en nuestras redes y para que puedan compartir los demás webinars y la demás información. Ahí está. Así es. Igual, muchas gracias a todos. Yo no hablé, pero muchas gracias por asistir ustedes. Ándele, que estén muy bien todos, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Bye, un abrazo. Gracias, Jorge, gracias, Sonia. Gracias a ustedes.